Político. Por ahí las palabras Vamos a ir a nuestra entrevista principal. Vamos a conversar con Felipe Mella, director ejecutivo del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, que, bueno, es un emblema en términos de la cultura y recibe, por cierto, mucha gente, tiene muchas obras durante el año. Eso en épocas normales. Sin embargo, con la pandemia, el estallido social primero, la pandemia posteriormente, el mundo de la cultura en general, de la cual el GAM es probablemente uno de sus pilares más importantes, ha recibido embates muy fuertes que recién se están conociendo su verdadera dimensión. Felipe Mella, ¿cómo estás? Hola Fernando, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poquitito cómo es el antes y el después, desde hace un año, desde el 18 de octubre, hasta la situación que tienen hoy día con el GAM. Bueno, como te cuento, Fernando, nosotros este año 2010, el año 2020 cumplíamos 10 años de la inauguración de este gran centro cultural. Hasta marzo de este año se registraron más de 11 millones de visitas al centro cultural y más de 137.000 reproducciones de actividades digitales y más de 7.700 funciones. Un centro cultural que hoy día es uno de los centros culturales más importantes del país, además de ser uno de los más importantes a nivel latinoamericano. Un centro que tiene una programación que se diferencia del resto a través de una programación más de vanguardia, más innovadora, que de cierta forma dialoga con lo que está sucediendo en el país, con los temas más importantes, sociales, culturales. Un espacio muy ciudadano, un espacio que se ganó con un edificio que tiene una historia gigante, una historia y una memoria desde el año 72, cuando se construyó para la UNTAC 3. Es un edificio que hoy día acoge el Centro Cultural Gabriela Mistral, que, como te digo, cumplíamos 10 años, pero estábamos preparando esta gran celebración que íbamos a hacer durante septiembre del 2020, pero nos pilló el estallido social en octubre del año pasado y cambió rotundamente el hacer del Centro Cultural. Este cambio se vio reflejado específicamente que tuvimos que cerrar las puertas en un comienzo para proteger a los trabajadores y a los públicos y a los artistas, porque nosotros, como todo el mundo sabe, estamos ubicados en el corazón de la zona cero, en plena Alameda, donde los disturbios del estallido social se daban día a día. Pero al correr del tiempo decidimos abrir igual las puertas porque sentíamos que el espacio era necesario que dialogara con lo que estaba sucediendo en el país y decidimos cambiar nuestra programación y centrarla en un espacio de debate y reflexión en torno a los temas más importantes que se están sucediendo en el país y destinar nuestra programación específicamente a eso. Y luego nos pilló la pandemia, lo que provocó que el 15 de marzo cerráramos nuestras puertas y en un corto tiempo tuvimos que reformular nuestra programación, reinventarnos y lanzar una programación online, la cual agradezco que fuimos uno de los primeros centros culturales que logramos desarrollar eso para poder mantener, seguir fidelizando a nuestros públicos y seguir dándole espacio y trabajo a miles de artistas que hoy día están pasándola muy mal con esta pandemia. Hoy día el GAM está volcado casi 100% al tema digital. Hemos tenido estrenos de obras, hemos estado trabajando por apoyar al sector artístico, hemos dado un espacio importante para el debate y la reflexión en torno a lo que está sucediendo en el país. Creemos que el GAM cumple un rol muy importante, como lo ha hecho históricamente, específicamente en lo que está pasando hoy día en nuestro país con relación a lo que se viene adelante con estos grandes cambios sociales y políticos que vivirá Chile este fin de semana. Ahora, Felipe, el GAM es bastante más que un escenario donde se ponen varias obras. Tiene una serie de otras ramificaciones, tiene un contacto con las regiones que se producen, incluso el transporte de obras durante el año, esto estoy hablando en términos de época normal, a todo lo que es regiones, tiene unas relaciones con colegiales, con escolares también bien interesantes. ¿Cuánto de todo esto se ha podido mantener? A ver, como tú dices, Fernando, nosotros hace ya como 4 años que hemos hecho un trabajo muy importante de valorar el nombre. El GAM es un centro cultural de nivel nacional. Por lo tanto, nosotros como política tenemos claro en el corazón del centro cultural que Santiago no es Chile y trabajamos con el tema de la centralización. Nosotros hemos estado llevando obras y ya casi más de 100 funciones que hemos hecho desde Arica a Punta Arenas. Hemos estado llevando obras al extranjero, hemos estado trayendo obras del extranjero también y hemos estado apoyando a las regiones, dando los recursos para que las regiones vengan a Santiago. Con la pandemia esto no ha sido tan posible, tuvimos que suspender una gira de la Pérgola de las Flores,
una obra, producción nuestra que estrenamos el año pasado, dirigida por el Tito Noguera, que tuvimos que suspender las funciones casi en la mitad de sus funciones porque llegó la pandemia. Y claro, ahora con el tema de lo online, si bien no hemos podido estar llegando físicamente a regiones, sí lo hemos logrado a través de online con público nuevo, que es lo que más valoramos de este trabajo online, de llegar a públicos de que nunca hubiéramos llegado si es que no hubiera existido esta pandemia, al igual que en Chile y en el extranjero. Hemos hecho también talleres, porque el GAM tiene un área de formación de público bien importante, que trabajamos con la formación de audiencia, nuevos públicos. Lo hemos tratado de hacer a través de talleres online, pero no es lo mismo que lo presencial. Por lo tanto, creo que estamos en deuda con ese público todavía y esperamos que pronto podamos estar presencialmente trabajando para ese público que nos sigue, ese público que ha sido fidelizado durante todo este tiempo en el Centro Cultural. Hay un tema que me parece interesante que lo evalúes tú antes de entrar a los temas presupuestarios que vienen ahora próximamente, sino que aún concentrándonos en lo que era lo clásico y lo que se tuvo que hacer en términos de la pandemia. Tú has mencionado ya 2 o 3 veces la posibilidad de generar obras a través de conductos telemáticos, digamos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuál ha sido la reacción de las personas? Ustedes, bueno, la gente compra entrada, muchas veces hay muchas obras que son gratuitas también, pero compra entrada, tienen ingresos por eso, pero telemáticamente, ¿cómo se genera un modelo de contacto con la audiencia cuando una cosa tan estrictamente presencial, históricamente tan vívidamente presencial como el teatro, tiene que hacerse sin tener público a la vista? Sí, Fernando, mira, yo creo que nadie estaba preparado para esto. Yo creo que nadie de ningún centro cultural sabía cómo manejar una obra por Zoom. Nosotros experimentamos la primera obra que fue dirigida por Víctor Carrasco, que se llamaba Mente Salvaje. La tuvimos 2 meses y medio en escena, o sea, en línea, más que en escena, en la cual es una obra que teníamos capacidad para 350 personas en una sala Zoom. Los artistas estaban directamente de sus casas. Estaba el Tito Noguera, la exministra Paulina Urrutia, Natalia Valdebenito, que estaba dentro de este grupo de artistas. Hicimos un trabajo bien especial. Agradezco mucho el equipo técnico del GAM, que hizo un trabajo espectacular, el equipo de producción y el equipo de programación artística, que logramos generar una obra de teatro que tuvo mucho éxito, muy buena acogida por parte de la gente que estaba en sus casas. Yo creo que el arte, la cultura, el teatro, la arte escénica fueron un gran soporte para soportar todo este periodo de pandemia a la gente. Nosotros abríamos, al final que se terminara la obra, abríamos las pantallas para que la gente dialogara directamente con los actores, y era impresionante porque también les dábamos la oportunidad del aplauso, de ese aplauso que se vive en vivo, que no se puede vivir online. Le dábamos la oportunidad a los artistas para que tuvieran ese espacio de poder tener ese diálogo directo con los artistas, y los artistas también poder dialogar con los públicos, y para eso era bien importante. Fue un trabajo bien artesanal en un comienzo, pero ahora ya con el tiempo hemos aprendido, ya tenemos más técnicas, hemos desarrollado ya 2 obras, 3 obras más, una obra enfocada en la familia, a los niños, porque también tenemos un público muy cercano con el público familiar, y otra obra de la gran Nona Fernández que se llama Pregunta Frecuente, que tenía que ver más con lo que estaba sucediendo hoy día en el país. Creemos nosotros que esto llegó para quedarse. Aunque se levante la pandemia, se levante la cuarentena, creo que los centros culturales tenemos que saber convivir con lo presencial y lo online, porque obviamente lo que te comentaba antes, llegamos a un público nuevo, un público que tenemos que saber fidelizar, y ese público no lo podríamos tener si no fuera online hoy día. Felipe, normalmente cuando se anuncia que van a hacerse ajustes en el presupuesto por situaciones que eventualmente pasan, como por ejemplo esta pandemia, uno sabe, porque así lo ha visto durante mucho tiempo, que hay ciertas áreas que probablemente van a tener una reducción probablemente proporcionalmente mucho más importante que otras. No va a faltarle plata probablemente, o mucha plata, a las Fuerzas Armadas o a Carabineros o a la política profesional del Congreso, o a los organismos que tienen que ver con la salud o con la educación. Pero uno siempre dice, bueno,
probablemente le van a pegar una rebajada a ciencias, que ya se vio por lo menos en las becas Chile, y la cosa cultural también a veces pasa siempre como parte de estas rebajas. Ustedes son agentes culturales junto con una cantidad bastante importante y grande de instituciones a lo largo del país. ¿Cómo ha sido, desde ese punto de vista, este presupuesto 2021 que se está discutiendo? Mire, Fernando, ha sido súper duro porque hay que reconocer que dentro de la cuarentena y la pandemia que hemos vivido en nuestro país y el mundo, somos el segundo sector más afectado después del turismo. La cultura hoy día ha sido muy afectada. Yo creo que hay un problema, que la valoración de las culturas por parte de la autoridad es muy poca, muy baja aún, y no estoy hablando solamente de esta administración, sino que de las otras también. Nosotros hoy día recibimos, cuando se anuncia el presupuesto de cultura, que venía como el cuarto presupuesto que crecía más dentro de todas las carteras de los ministerios, pero al mismo tiempo se nos informa que un número aproximado de 20 instituciones, entre centros culturales, museos, espacios de memoria, teatros regionales, recibimos un recorte de entre un 8 y un 15% de presupuesto, lo que a nosotros nos afecta muy brutalmente, ya que, como tú bien sabes, el GAM recibe un aporte importante del Estado que representa alrededor del 70%. El 30% restante es un aporte que lo levantamos nosotros mismos a través de nuestra unidad comercial, que son los arriendos de los espacios en periodos pasivos, que no hay actividad artística, para seminarios, ferias, y desde el 18 de octubre del año pasado no hemos podido levantar ningún fondo, tampoco han habido aportes del sector privado. Por lo tanto, eso ha sido súper difícil, porque tenemos ahí casi un déficit de alrededor de 700 millones, y el recorte que se nos hace por parte de la ley de presupuesto este año, que representa el 15%, a nosotros es alrededor de 414. Por lo tanto, entramos a un 2021 con más de 1.100 millones en contra, y para ningún centro cultural es sostenible esto. Yo no quiero hablar también solamente del caso nuestro. Nosotros tenemos la suerte de tener una base presupuestaria, pero hoy día el sector está muy afectado. Hay muchos centros culturales, más de 2.000 espacios culturales en todo el país, que no tienen subvención ni por parte del Estado, ni por parte de una universidad, ni por parte del gobierno regional, ni un gobierno local, que hoy día ellos vivían de un corte de ticket o del pago que pagaba la persona que iba directamente a consumir cultura, y eso no están recibiendo nada. Por lo tanto, hoy día el sector está muy afectado, y creemos que si no se toman acciones prontas o no se revierte esta reducción presupuestaria, creo que la cultura puede desaparecer en gran parte. Cuando tú dices una cosa tan fuerte como lo que dijiste al final, que la cultura puede desaparecer en gran parte, ¿por qué no me de alguna manera describes a qué te estás refiriendo? ¿Qué tipo de cultura es la cultura más golpeada por todas las situaciones que hemos vivido durante este año? Son muchas, Fernando. Pensemos en lo mismo que te digo, todas las instituciones que no reciben hoy día algún tipo de subvención base para sostener el espacio, como digo, administración de operación y sueldo para los trabajadores, todas las agrupaciones artísticas independientes, compañías independientes que no han tenido durante un año espacio para poder desarrollar su actividad y no se reciben sueldo. Hoy día el Ministerio de Cultura es un espacio que no tiene la capacidad para poder apoyar directamente con recursos, como lo hace de repente el Ministerio de Desarrollo Social, directamente con las personas, con los programas sociales. Por lo tanto, es muy difícil, y todo está centrado en la concursabilidad, los fondar. Por lo tanto, entonces a eso no le llega a todo el mundo, y además son procesos muy largos y muy burocráticos. Por lo tanto, hoy día el sector artístico se ha visto muy afectado. Y te digo que hay muchos espacios que están cerrando, al igual como se ve en el sector turístico, en el gastronómico, que cierran restaurantes. Hoy día hay teatros independientes que, si no se le llega con ayuda directa, van a desaparecer. Nosotros tenemos datos estadísticos a través de las agrupaciones como Red de Salas, que agrupa la gran mayoría de los espacios de arte escénica de la región metropolitana, que tenemos más de la mitad de esos espacios que están sin financiamiento hoy día, y están viviendo sin nada, y no pueden ni siquiera sostener a sus propios equipos. Por lo tanto, la señal que estamos entregando nosotros como espacios que también tenemos un poco de recursos a través de la DIPRES, que nos entregan directamente cada año, es también apoyar y dar una señal de alerta, que si es que no tenemos una señal clara y precisa después de la discusión desde el Parlamento, es una situación, la situación de la cultura va a quedar muy debilitada y muy
y te lo digo muy claramente, quizá desaparezcan muchos de estos espacios. ¿Y han habido contactos, Felipe, desde los legisladores que van a evaluar lo que es el presupuesto 2021 con el Ministerio de Cultura, que ya está instalado hace mucho? El Ministerio de Ciencias todavía, por ejemplo, le falta, creo yo, algún tiempo más para que quede plenamente instalado, pero el Ministerio de Cultura ya está instalado hace tiempo. ¿Han tenido contacto? ¿Qué le responden? ¿Cuáles son las opciones? Nosotros tenemos una muy buena relación con la ministra y con los subsecretarios del ministerio, los cuales hemos estado en contacto directo cada 15 días nos reunimos. Estoy hablando de el grupo de los centros culturales que recibimos aporte directo del Estado, que somos 10, que estamos ahí: el Teatro Municipal, el GAM, el Centro Cultural Palacio de la Moneda, el Teatro Biobío, Matucana 100, Balmaceda Arte Joven, el Parque Cultural de Valparaíso, el Violeta Parra y el Precolombino. Somos las 10 instituciones que tenemos un aporte directo de recursos. Hemos estado en muchas conversaciones con la ministra y con el subsecretario. Ellos nos informaron hace muy poco de esta rebaja. Esto nos dio pie para actuar rápidamente y contactarnos con la bancada cultural, que es un grupo de diputados y senadores de oposición que están muy preocupados de la situación del presupuesto cultura, en los cuales nos han dado un apoyo. También hemos tenido muchas reuniones con diputados oficialistas, encabezados por el diputado Cruzcoque, que fue exministro de Cultura y que entiende muy bien la situación de estos centros culturales, que también están disponibles a apoyar. Por lo que entendemos, el viernes pasado hubo la primera reunión de presentación del presupuesto a la comisión mixta, y en esa reunión se rechazó el presupuesto cultura, no solamente por la baja de presupuesto que existe en estas instituciones, sino que también por otros ítems también que se rebajaron, que hay prioridades más importantes, que el sector, que hay temas como tú hablabas de las Fuerzas Armadas, Carabineros, el tema de salud, el tema de apoyo también a otros sectores que se han visto también deprimidos, pero la gente tiene que entender que la cultura juega un rol muy importante, y se ha visto históricamente que la cultura es lo que logra levantar una sociedad que se ve deprimida después de grandes golpes políticos, sociales, ciudadanos e incluso catástrofes naturales. Por lo tanto, el rol que juega la cultura hoy día es muy importante, y por eso esperemos que cuando se reescriba la Constitución, la cultura tenga un espacio muy importante dentro de esta escritura. ¿Cómo ha sido esta situación en otras partes? ¿Conversan ustedes con instituciones equivalentes de otros países de América Latina, de Europa? ¿Cuál ha sido la forma en que ellos, por ejemplo, han enfrentado, o no solamente ellos, sino que ellos y sus gobiernos, toda la institucionalidad cultural, cómo lo han hecho comparado, por ejemplo, con cómo estamos haciendo nosotros? Bueno, hoy día generalmente nosotros siempre miramos hacia arriba, miramos Europa generalmente, donde las políticas culturales y dentro de las constituciones consideran la cultura como un bien esencial. Nosotros, bueno, hemos tenido noticias desde Alemania, Gran Bretaña, donde el Estado ha subvencionado al sector artístico, y creo que es una muy buena señal por parte de ellos. Los Países Bajos también han hecho un trabajo muy importante de subvención. Por lo tanto, nosotros no logramos entender por qué no se replica esto acá en Chile, siendo que, seamos súper claros, Fernando, el presupuesto de cultura hoy día representa el 0,35% del presupuesto de la nación. No es nada, no es nada. El sector artístico, la bancada cultural del Congreso ha hecho una campaña muy grande durante este año de que ojalá demos un salto. Somos un país OCDE, nos valoramos, que decimos que nosotros somos muy importantes porque somos un país OCDE y todavía no logramos superar el 1% del presupuesto. Eso creo que es muy importante. Entendemos también que hoy día estamos viendo una situación compleja, pero esperamos que a un corto plazo ojalá lleguemos a tener ese 1% tan deseado por el sector artístico y cultural de nuestro país. Sí, y respecto de los países con los cuales nosotros tenemos mucho más contacto aquí, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, los países sudamericanos, ¿cuál ha sido la situación de ellos? Que también tienen una vida cultural potentísima, digamos, en esos países, junto con lo que tú mencionaste antes también, lo gastronómico, los viajes, todo lo más, que han sido muy afectados. ¿Cuál ha sido la situación? ¿Existe posibilidad de generar algún tipo de coordinación o alguna cosa común?
Hoy día nosotros como GAM tenemos mucho contacto a nivel internacional con varios espacios latinoamericanos y europeos con los cuales mantenemos mucho contacto, y hemos estado dando espacio también dentro del mismo Centro Cultural GAM para generar seminarios y encuentros donde podamos conocer experiencias de otros países, experiencias internacionales. Como te digo, el contacto más cercano que tenemos hoy día son con los países europeos. Tenemos mucho contacto con Argentina. La situación en Argentina es muy similar acá que en Chile. México hace muy poco incorporó a la Constitución, dentro de la Constitución, la cultura como un bien esencial, por lo tanto ellos tienen un nivel de protección de la cultura. Colombia es otro país también que ha hecho un trabajo muy importante con la cultura, pero yo creo que el resto de Latinoamérica está pasando por una situación muy similar a lo que está viviendo el país. ¿Qué es lo que se viene ahora en términos de qué están pensando en términos de programas? ¿Van a seguir con estas obras telemáticamente dándose? ¿Qué sucede, por ejemplo, con las formaciones? No sé si es que de alguna manera ustedes también inciden en aquello, las formaciones de actores, actrices, escuelas de teatro, ¿qué hacen durante todo este tiempo? Todo lo que tiene que ver con esa, si tú quieres, producción pedagógica en términos culturales. ¿Qué ha ocurrido con aquello? Porque ahí deben ser, pero cientos de miles las personas que participan. Bueno, nosotros como GAM, como Centro Cultural, uno de los más importantes y más grandes de Chile, tenemos un contacto muy directo con muchas agrupaciones artísticas. Piensa que nosotros tenemos más de 700 funciones al año en GAM. Más de 700 funciones, son muchas funciones comparadas con cualquier otro centro cultural. Nosotros vamos a mantenernos online. Nosotros recién vamos a abrir puertas a finales de noviembre. Esa es la información que tenemos ahí, estamos manejando hoy día. Queremos empezar una marcha blanca en noviembre para poder en enero tener abiertas las puertas para poder acoger el Festival Santiago 1000 2021, que nos va a dar paso también para ver cómo manejarnos con los protocolos sanitarios que estamos manejando nosotros hoy día. Y como te digo, el próximo año dar un espacio importante para el tema de cómo poder convivir en estas dos modelos que tenemos como presencial y online. Pero también queremos dar un espacio importante como centro cultural, como te decía en un comienzo. El GAM no puede olvidar dónde está emplazado, no puede olvidar que está bajo un edificio que cuenta una gran historia de nuestro país. Es un edificio que, a pesar de ser un edificio muy contemporáneo, es uno de los edificios patrimoniales más importantes que tiene Santiago. Vamos a dar un espacio muy importante también para todo el tema que tenga que ver con esta reescritura de la Constitución, con espacios de debate y reflexión, espacios también destinados para que líneas programáticas se alineen con torno a lo que está sucediendo en el país, porque creemos que es muy importante que la cultura sea un canal de comunicación con la gente para ver esto que se nos viene durante todo el próximo año en torno a estos grandes cambios sociales y políticos que va a vivir Chile. Felipe Mella, te quiero agradecer por este contacto con Última Mirada. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias por el espacio a la cultura. Gracias a ti. Volvemos en un ratito. Ahora sí, dientes y encías siempre